Movistar Empresas, el aliado en la transformación digital de los negocios, acompaña a los escarabajos que hacen vibrar nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, espero que sí. Y estamos aquí nosotros muy contentos de poder estar con ustedes en Pendiente Máxima en un mes de febrero que sigue siendo invierno para muchos de nosotros y que seguramente para algunos de ustedes también será como de no poder hacer muchas cosas afuera. Sin embargo, ya las transmisiones de televisión de ciclismo nos van a mantener también un poquito pues consentidos y adentro de la casa, que creo que todavía necesitamos seguirnos portando muy bien. Tenemos hoy muchas voces, espero que usted se quede. Vamos a tener un poco de lo que sucede actualmente con una situación que usted ya ha escuchado acerca de la UCI y una nueva disposición de reglamento, pero también acerca de lo que la Agencia Mundial Antidopaje ha propuesto para poder implementar una nueva forma de controlar sustancias que podrían tener también efectos secundarios. Pero bueno, es apenas un abrebocas esto que le estamos contando. Lo que sí queremos es abrir la puerta hasta Cali, Colombia, donde está Marisol Toro. Y bueno, Mari, ¿cómo te está tratando este arranque del segundo mes del año? ¿Qué tal, Goga? Un saludo muy especial también para todos los que nos escuchan cada semana en Pendiente Máxima. Es siempre un gusto estar con todos ustedes. Un clima muy agradable en la ciudad de Cali y empezando un nuevo mes, creo que con mejores expectativas en materia de poder ver el desarrollo del ciclismo en esta temporada. Ya el fin de semana nos dejó el cierre de competencias en Francia, en Guatemala, con muy buenos resultados para Colombia. Así que, Goga, aquí estamos pendientes de cómo continúa este calendario y por supuesto de cómo le va a los corredores latinoamericanos. Y yo creo que hay algunas carreras que pasan como desapercibidas, pero ya tú nos vas a comentar esto que sucedió en Guatemala un poco más adelante. Lo que sí es que ante pues la cancelación y algunas carreras que han visto ya definitivamente un mes prohibido, posiblemente las veamos en acción hasta más adelante, por ahí en mayo, pues hay carreras que están modificando mucho su inscripción. Originalmente quizás algunos corredores no tenían planeado empezar en Francia y otros pues han aprovechado los movimientos para posiblemente entrar en acción quizás hasta antes de lo que normalmente lo hacían. Y esto fue lo que sucedió en la 51ª edición de la Étoile de Bessage, una carrera de 5 etapas que habíamos comentado iba a ser el regreso de Rigoberto Urán y de Egan Bernal. Sin embargo, Mari, pues el terreno ya también habíamos como anticipado un poco, se iba a prestar mucho para esos hombres de clásicas, hombres que quieren probar, que se quieren mover para empezar a tomar esas sensaciones, y creo que en ese sentido pues tuvimos los primeros 3 días por lo menos bastante movimiento en ese tenor. Los velocistas comenzaron haciendo ese trabajo. Obviamente los equipos franceses también querían dar su buena parte de espectáculo en una carrera de casa y posteriormente ya vimos entrar en calor y en esa acción tan especial que nos regalaron a los clasicómanos, a hombres como Timothy Dupont, como el propio Tim Wellens, que nos dio una gran exhibición muy al estilo de estas jornadas de un día en la tercera etapa. Y de ahí en adelante un planteamiento un poco también con lo que comentábamos, la posibilidad de ver a esos hombres que habitualmente vemos en clasificación general en las grandes competencias, haciendo movimientos destacados, buscando hacer su propia actuación. Y es que creo, Goga, que este tiempo especial que ha surgido a raíz de la pandemia, de aplazamiento de carreras y todo lo demás, pues también genera que haya pues como esa premura por entrar en acción y por tratar de probarse rápidamente en estas competencias. Yo creo que parte de ese sentido fue la presencia de Egan Bernal en una de las escapadas, que finalmente fue la victoria de Tim Wellens, que lo tomó además como por naturaleza de un ataque mismo, de una fuga que se había mantenido en donde el mismo Egan Bernal estuvo trabajando y moviendo pierna, pensando en que el equipo estaba trabajando para Michael Kwiatkowski, que según sus compañeros pues está en muy buen momento de forma, pero fue yo creo que también ese momento de ser más alegre, de dejarse ver adelante, y Egan lo hizo muy bien.
En el otro lado de la presencia latinoamericana con Rigoberto Urán, me parece, Mari, que el equipo estuvo trabajando a mantenerse y a controlar, digamos que parte de las persecuciones cuando se formaron las fugas. Es un ejercicio importante, no solamente para corredores como el mismo Rigo, sino que los hace meterse en, digamos, una situación de carrera para más adelante. Mucha gente dirá, bueno, pues es que apenas están empezando, pero realmente volver a sentirse en el pelotón tan temprano en la temporada es algo que requiere un esfuerzo, que requiere volver a encontrar tu espacio, y yo creo que eso es algo que el Education First Nippon me parece hizo muy bien en esta apertura, aunque bueno, en la clasificación general no se reflejó en el podio, pero los vimos muy activos. Por supuesto, una nómina pues que tiene aquí una gran condición para jornadas como las que vimos en la actual de Besech, con largo aliento, con exigencia también en diferentes terrenos, pero que le permitió a un grupo de corredores empezar a entrar como en ese engranaje de la apertura de temporada. Me gustó mucho ver lo que hizo Rigoberto Urán de manera individual también en la contrarreloj. Creo que también hablaremos de ese momento, y teniendo en la cuenta el enfoque que tiene este equipo seguramente de tener grandes resultados en las 3 grandes vueltas, pues creo que entrar en esos movimientos estratégicos y hacer esa práctica en pleno movimiento de carrera es muy valioso para todo lo que está proponiendo año tras año esta escuadra. El equipo del Cofidis, que obviamente estuvo defendiendo también la camiseta de líder con Christophe Laporte, también es otro equipo que quiere tener algo positivo desde el inicio del año pasado. Le hubiera gustado hacer quizás un poco más ganador, porque tienen gente para hacerlo, incluido Elia Viviani, que pues está regresando apenas a entrenar después de una intervención para corregir una pequeña arritmia que se había presentado en entrenamiento. Yo creo que eso será tema para otro podcast, Mari, porque es algo que se está suscitando. Diego Ulisi también hace muy poco tuvo la misma situación, o por lo menos parecida, entonces es algo que seguramente tendremos que tocar. Pero cuando ya uno está pues haciendo la perspectiva de equipos franceses, pues el Cofidis lo ha hecho muy bien, y sí queremos ahondar en lo que hizo Rigoberto Urán, porque eso también habíamos dicho que iba a ser una prueba tanto para él como para Egan. Claro, Egan es un esfuerzo muy específico que todavía seguramente le cuesta un poco de trabajo, a pesar de todo lo que ha hecho para tratar de mejorar su posición en la bicicleta, pero Rigoberto Urán me parece, digo, no quiero exagerar, pero me parece que ha encontrado por ahora un buen balance entre su bici o sea, la bici de crono, la cabra, con la de la montaña. Sí, y es un buen resultado también de toda la experiencia y de años de trabajo en ambas bicicletas. Creo que encontrarse de esta manera abriendo la temporada pues es motivante y le invitará a seguir buscando ese punto que seguramente lo llevará a hacer nuevamente una buena actuación mucho más adelante, pero sí ha sido un panorama bastante positivo verlo incluso dentro de esos primeros tiempos en la última jornada, y teniendo presente que se enfrentó a grandes especialistas de la modalidad, nada menos que el campeón mundial de contrarreloj Filippo Ganna, quien partía como gran favorito en este ejercicio. Y es muy valioso para cualquier corredor encontrar ese balance entre las dos especialidades y tratar de buscar el mejor rendimiento en ambos terrenos. Pues sí, Filippo Ganna terminó con victorias en las 2 últimas etapas, una que vino también en una fórmula que no va a ser extraña. Yo creo que es una fórmula que él va a tratar de buscar, que es la de subirse a las fugas y de mantenerse con fuerza para atacar al final, como lo hizo para ganar la etapa 4 y obviamente esa etapa 5, que fue más que otra cosa, pues a poner a prueba sus grandes capacidades con momentos de más de 500 watts de desarrollo, que además era corta porque no era muy larga, apenas 11 kilómetros, pero la situación en ese sentido también nos dejó ver a varios corredores de Ineos haciendo una buena presencia. Incluso Ethan Hayter, que es un corredor bastante joven británico, se había caído
en la segunda etapa o en la primera, creo, no me acuerdo muy bien, pero en una de las dos etapas se cayó fuerte y luego resulta que tiene una buena exhibición en la crono, que Kwiatkowski lo hizo muy bien, o Wandul, otro corredor veloz, también lo hace muy bien. Así que pues ahí se está reflejando una situación que si no tenemos contrarreloj por equipos, pues cada uno de ellos podría aspirar en algún momento a tener una buena perspectiva. Pero en general, mucha gente nos estuvo preguntando en las redes, Mari, seguramente a ti también, ¿por qué Egan perdió tiempo y por qué Egan terminó, digamos, no cerca de la parte alta de la tabla? Sí, es sin duda pues un punto que llama la atención, pero creo que por eso también es valioso el comentario anterior al inicio de esta carrera que terminó el pasado domingo, y era un poco el objetivo con el que los corredores estaban participando, estaban iniciando su preparación ya en competencia, y creo que ese es un punto para valorar y para tener en la cuenta. Es apenas la primera carrera de Egan Bernal. Él ha venido haciendo un trabajo de recuperación, de puesta a punto, pero sin duda el presentarse aquí frente a este nivel que ha sido también superior, no quiero para nada demeritar otras versiones, pero esta alta inscripción de corredores de lujo en este tipo de carreras pues le imprime de entrada una exigencia mayor que por supuesto pues puede llevar a no encontrarse con los resultados más idóneos desde el arranque de carrera, y sobre todo cuando vimos también a Egan muy metido en esa posibilidad de trabajar y de buscar hacer un buen acompañamiento al equipo. Continuamos con el tema del equipo Ineos Grenadiers, porque, bueno, yo creo que así como hubo zozobra otros años en donde un equipo tan importante como este, como que quiere, pero no nos dice, como que acomoda, pero deja la duda. Finalmente estamos en febrero y ya sabemos cómo va a trabajar el equipo Ineos Grenadiers hasta en la tercera de las grandes vueltas, que normalmente la deja uno como, pues, como para después del Tour. Y resulta que ya, digamos que la jerarquía de organización del equipo ha dicho hacia dónde quiere poner a todos estos corredores que uno decía, bueno, ¿y cómo los van a manejar? Bueno, la mayoría de ellos me parece que ya tienen un destino según lo que se ha manejado. Y obviamente, pues lo que muchos de nuestros amigos querían saber es dónde iba a terminar corriendo Egan y dónde iba a terminar también corriendo Daniel Martínez. Mari, es una situación que es diferente totalmente a lo del año pasado, que estábamos con la zozobra, que si la tricefalia, que no sabemos cuánto, y ahora resulta que ya sabemos y muy temprano. En el camino de cada temporada, el Ineos ha ido transformando también, digamos que su figura y su estilo a la hora de presentar a los líderes, de hablar de los equipos y de los mismos objetivos, porque en un principio y en esa época dorada de Christopher Froome hablábamos particularmente de un objetivo como el Tour de Francia. Poco a poco, también con la adquisición de nuevos valores y demás, el equipo se ha enfocado en una mirada más amplia. Y el año pasado vimos cómo esas actuaciones del mismo Tao Geoghegan Hart en el Giro de Italia y de todo lo que pudieron hacer en otras competencias, también de la mano de Richard Carapaz, pues les ha hecho, digamos que garantizar ese enfoque de apuntar a esos tres grandes objetivos. Creo que no es un secreto que tienen las posibilidades con estos talentos, y me parece muy interesante la forma como han distribuido esta presentación. Hablando de la primera carrera del año, el Giro de Italia, pues Egan Bernal ya había dado algunos visos de su intención de participar en el Giro de Italia y lo hará junto a Daniel Martínez, que para él será el debut en una gran vuelta con este equipo, ya como parte de Ineos Grenadiers. Se suma a la compañía de otro buen corredor como Pavel Sivakov y la presencia de Filippo Ganna, que por supuesto es otro gran aporte a este conjunto. Creo que la nómina se vuelve muy poderosa, muy fuerte, y es acorde con ese gran cartel que ya se ha venido agrupando para la presentación en el Giro de Italia, un Giro que para muchos ciclistas grandes pues ha tenido prioridad por encima del Tour de Francia.
Y bueno, tomando en cuenta que se revelaron por lo menos las 3 primeras etapas del Giro de Italia, pues estamos apostando seguramente porque Filippo Ganna pueda portar la primera camiseta rosa con una crono que se celebrará en la ciudad de Torino, una crono que no tiene 10 kilómetros, no la ponen como prólogo, pero es una crono bastante corta y es seguramente un objetivo que tendrá el equipo de ponerse de rosa desde la primera. Y tomando en cuenta que sí sabemos cómo es el Tour de Francia, bueno, pues creo que aquí sí no hay duda, con 3 cronos, pues un hombre que tiene las posibilidades de sobresalir es Geraint Thomas y que seguramente pues ya dejará atrás la situación física y seguramente algo mental también que lo había dejado, digamos que no bien parado para participar en el Tour de Francia, pero ahora sí lo va a hacer, Mari, y lo va a hacer acompañado de Richard Carapaz, que bueno, pues Richard Carapaz no regresa al Giro, en donde ha sido triunfador, pero creo que el equipo se ha dado cuenta que a Richard no le afectó, la verdad, la presión de ser llevado digamos que de últimas, porque esa no era el objetivo de Richard, pero creo que se han dado cuenta que Richard no tiene las presiones que a lo mejor otros corredores podrían tener en un primer Tour de Francia. Y de lo valioso que puede ser a la hora de jugar con un plan B en el panorama, que tal vez las cosas no funcionen de la mejor manera para Geraint Thomas. Creo que lo demostró el propio Carapaz en la temporada anterior, acudiendo a esa responsabilidad de última hora que comentas, y es un gran complemento. Richard Carapaz, sin duda, pues no estamos descubriendo aquí todas las cualidades que tiene, pero creo que sí obtiene ese aval del equipo para estar presente como un excelente coequipero y como esa fórmula que puede servir como un magnífico plan B, sumado a las condiciones de Tao Geoghegan, que es otro hombre que tiene muy buenos valores en el escenario de la contrarreloj individual y que puede seguir en ese camino de estar conquistando otros grandes objetivos en su carrera. Va a ser una nómina con mucha experiencia porque también se piensa en Richie Porte, en Luke Rowe, en Kwiatkowski, seguramente Jonathan Castroviejo. Digamos que aquí no se ha contemplado la figura de Andrei Amador, pero podría ser que Andrei esté en el Giro, porque también se habló de algunos, pero no de todas las nóminas. Eso está por escogerse, y obviamente también mucha gente nos preguntaba, bueno, ¿y qué pasó con Iván Sosa? Bueno, pues a él también seguramente lo van a tratar de meter en carrera, porque a él sí le afectó un poco cómo se movió la temporada, o su calendario, más bien dicho, en la temporada. Entonces esperemos que entre en calor y ya muy pronto lo vamos a tener en acción a Iván Sosa. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de Richard Carapaz, el corredor ecuatoriano ya descubrió para toda la prensa cuál va a ser su camino. Escuchemos cuál es el calendario de Richard rumbo al Tour. Bueno, estábamos cerca de empezar la temporada, posiblemente voy a debutar ya en lo que va a ser en Vuelta a Cataluña. Además es una carrera que ya le he hecho años anteriores y yo creo que este año es muy especial porque tiene 2 finales en altos. Además me viene muy bien, es una carrera que va a ser muy dura y creo que una de las primeras donde vamos a estar ahí con el equipo. Y bueno, yo creo que dentro del objetivo principal, lo que va a ser el Tour, pues el camino de la preparación, pues va a ser eso: Cataluña, País Vasco, luego clásicas y ya sería pues directamente el Tour, ¿no? Pero yo creo que enfocándonos en el objetivo principal, las otras competencias vamos a tratar de hacerlas de la mejor manera, haciendo siempre una muy buena presentación y sobre todo pues sin perder el objetivo principal del año, que bueno, que también con lo de la pandemia y todo esto aún no se sabe, pero nosotros seguimos enfocados en eso y sobre todo seguimos muy positivos, tratando de hacer lo mejor posible para que todo salga de la mejor manera. Y bueno, ¿no? También hacer un poco ya el camino a lo que va a ser la Olimpiada. Creo que este año es muy especial también por eso, porque tenemos el objetivo principal y sobre todo las Olimpiadas que también están allí. Entonces para mí también hace mucha ilusión como ecuatoriano y sobre todo ser elegido como uno de los deportistas que va a representar a mi país.
Mari, solamente nos queda ver lo que propone el equipo para la Vuelta a España, que ya no la están tomando como que, bueno, vamos a probar. Ahora sí, seguramente van a querer que la Vuelta a España también sea parte oficial de esas posibilidades de victoria para los títulos que esperan sumar en este año. Sí, acudiría a un, digamos, un dicho muy popular que usan en Colombia y tal vez en varias partes de Latinoamérica. Es imposible morirse de hambre con la nevera llena, y pues un conjunto como Ineos, teniendo a todas estas figuras, es muy importante que enfoque este tipo de intenciones de pelear las carreras, por lo menos las tres grandes, que son las que están en este momento en el foco. Y por eso aparece en este listado para la Vuelta a España un nombre del que tenemos mucha expectativa de ver con el equipo, y es el caso de Adam Yates, que sin duda estará en un equipo de casa presentando su valor como ciclista y buscando también hacerse a ese crédito como un gran líder de equipo. Pero no estará solo, porque uno de sus más recientes valores, por supuesto de gran protagonismo recientemente con el Campeonato Mundial de Ciclocross y demás, pues Thomas Pidcock, creo que es una muy buena alianza para esta Vuelta a España, en la que Ineos Grenadiers no quiere irse con las manos vacías y quiere estar allí en la pelea junto a otros rivales. Sí, yo creo que va a ser una buena nómina y bueno, todavía estaría en veremos dónde hace el doblete Egan, porque sí está planeado para hacer doblete, depende de cómo termine el Giro, podrían incluirlo en el Tour, porque no está del todo fuera de esa posibilidad, pero posiblemente con la nómina tan cargada, quizás guarden sus cualidades para poderlo incluir también en la Vuelta a España. Así que pues esa es una incógnita que sigue pesando, y también sería cuestión de ver hacia dónde va Dani Martínez. Sin embargo, como él estaría quizás pensando también en la nómina de los Juegos Olímpicos de la selección colombiana, Mari, posiblemente Dani Martínez, bueno, pues lleve las cosas con más calma y quizás asista a la Vuelta a España después de haber participado en Tokio. Las tres grandes han sufrido muchísimo, primero porque se acomodaron en desorden en el 2020 y luego porque bajo algunos compromisos comerciales con algunos equipos de nacionalidad de cada una de las tres, pues llegó un momento en que la presencia del equipo Alpecin les está jugando ahí una baraja que no han podido acomodar hasta que la UCI les dio la carta blanca para poder ingresar a un equipo más, es decir, de 22 sumaríamos a 23. Eso sí, es solamente por este año y creo que se toma en cuenta pues la excepción precisamente porque es un año también de ajustes, pero creo que apenas si respiraron así con un suspiro de alivio, porque estaban que se cruzaban los dedos los directores de las tres carreras más importantes para no dejar a un equipo de su casa sin una invitación. Sin duda es una muy buena noticia para las escuadras y para los países que saben de la premura que han tenido algunas escuadras para sobrevivir con este panorama de la pandemia, de la ausencia de patrocinadores y demás. Y es una gran alternativa para ver en acción a otros equipos. Algunos recientemente han sido ascendidos a la segunda división del ciclismo, y todo esto permitirá que en el caso de carreras como la Vuelta a España, el mismo Tour de Francia y el Giro de Italia, los conjuntos que han invertido un presupuesto importante y que quieren tener esa visibilidad en las grandes competencias, pues tengan esa opción. Sí, es una medida acorde al momento difícil que vive el mundo, el deporte y particularmente el ciclismo, y será novedoso ver a esas 184 figuras en el pelotón solo por este año, pero sin duda es una gran alternativa para seguir apoyando que estos equipos salgan adelante a pesar de las circunstancias y las dificultades económicas.
Yo creo que en el Tour pues se salvó de no estar en la fiesta el B&B Hotels Presented by KTM, porque bueno, el Total Direct Energy y el Arkea Samsic me parece que podrían haber sido los que amarrarían de alguna manera su presencia, lo han hecho durante muchos años y afortunadamente el equipo de Brian Cocard me parece que bueno, respiraron profundo también sabiendo que van a poder estar en el Tour. En el Giro está todavía esa situación de que no se sabe a quién van a invitar, pero si no hay otras, digamos que otra información diferente, el Alpecin Fenix estaría también en el Giro y entonces se reduce un poco más. Yo creo que es más difícil, ¿no, Mari? Porque tanto en Italia como en España hay equipos que tienen la licencia de la segunda categoría, hay más que los que hay en Francia, entonces ahí es donde se pone un poco más, de todas maneras no va a alcanzar para todas las invitaciones que quisieran. Sí, en solo el caso de España estamos hablando de equipos que son muy representativos a lo largo de todo el año, como el Caja Rural, el Euskaltel Euskadi, el Ken Pharma, que recientemente ha subido de categoría, el mismo Burgos BH. Entonces sí, igual el dilema continuará porque pues si el organizador quisiera, la verdad optaría por los equipos de casa, pero es una situación realmente complicada. Ahora se abre una ventana más de posibilidades y eso también beneficia no solo a los equipos, sino a muchos ciclistas que tal vez veían un poco lejana esa posibilidad de participar en una gran vuelta este año. No cabe duda que la organización de un deporte a nivel profesional nunca va a dejar a nadie contento, siempre va a haber un momento en que la balanza se inclina quizás más hacia el lado de los organizadores que de los protagonistas de los deportes. Y esto es algo que creo que durante muchos años, nosotros que lo vemos de lejos, que no somos ciclistas, por supuesto, pero que lo vemos de lejos, sentimos que la Unión Ciclística Internacional no siempre ha mantenido un balance y ha dejado pasar muchas situaciones, sobre todo de seguridad con los ciclistas. Pero ahora que se ha hecho una nueva reunión para revisar el reglamento de lo que se puede y no se puede hacer, me parece que los organizadores no están todavía del todo tan tirados de la rienda como lo están haciendo con los corredores ahora con estos nuevos cambios que se piensan implementar, Mari, para el 1 de abril. Se han propuesto o ya se han anunciado cambios desde el panorama más que compromete al corredor. Es lógico, se está buscando su seguridad, su protección, pero hemos visto una mayor cantidad de anuncios sobre posición en la bicicleta, sobre la forma como conducen este vehículo, los implicados en las carreras y pocas modificaciones en un tema que creo que ha saltado muchísimo más a la expectativa durante el último tiempo debido a la serie de accidentes que se presentaron en el 2020 con alguna presencia de vallas de seguridad y con todo lo que compete a los organizadores de una carrera, diseño del recorrido y demás. Por ejemplo, en la actual de Bessech vimos cómo fue un panorama repetitivo las caídas de los corredores, sobre todo en esos ingresos finales a las ciudades en las que se presentaba la línea de meta. Aquí hemos visto algunos cambios que vale la pena resaltar, como el hecho de que no existan vallas de contención ligeras y la posibilidad de que los últimos 400 metros de cada etapa pues esté completamente protegida. Ese me parece un punto importante, pero estoy de acuerdo con lo que mencionas y el hecho de que se está buscando más desde el punto de vista del corredor hacer este tipo de prohibiciones y de modificaciones que desde la parte organizativa. La situación, yo creo que nos hayan anunciado que va a haber una figura específica en la organización que se va a encargar de hacer la revisión de esos últimos kilómetros, de esos últimos metros, sobre todo pensando en las llegadas al embalaje, en donde pues normalmente la velocidad da muy poco para reaccionar, para modificar situaciones de las llegadas.
esta figura me parece como que ya la habíamos visto representada en los corredores, como que en algún momento hubo otra figura similar y ahora la van a repetir esta presencia, un director de seguridad del evento. Esperemos que ahora sí o sea, refleje en el título que le van a dar a esta persona lo que tiene que hacer, pero pues obviamente tiene que ser con un criterio que sea parejo, nada de consideraciones, nada de que es que aquí parecía que sí y luego me la cambiaron, tiene que ser con así tan tajantemente como lo que quieren hacer con las posiciones de los corredores en la bicicleta, porque tajante va a ser porque les van a dar sanciones económicas, sanciones de tiempo, los pueden expulsar. Estamos hablando de estas posiciones atrevidas que, claro, asustan, porque cuando los hemos visto en televisión, Mari, asustan algunas de estas posiciones, sobre todo la llamada Super Talk para el descenso, pero me parece que, bueno, pues hay momentos para hacer este tipo de ejercicio sobre la bicicleta que sí es arriesgado, pero yo no me acuerdo haber, o por lo menos mi memoria no alcanza, haber visto una caída por este tipo de posiciones arriesgadas que solamente las pueden hacer los que están en el World Tour o en la segunda división, pero no sé, yo pienso que lo están haciendo más como el ejemplo hacia afuera que lo que sucede hacia adentro del pelotón. Sí, incluso en varias oportunidades que hemos visto este tipo de posiciones a través de la televisión y hemos tenido la posibilidad de estar en una transmisión, pues hacemos ese énfasis, ¿no? De que es algo que solo pueden intentar los ciclistas profesionales. Ellos tienen el dominio, el control y la capacidad de maniobrar su bicicleta. Estoy de acuerdo, tampoco viene a mi cabeza una caída ocasionada por este tipo de posiciones que ha sido pues un tema un tanto polémico durante toda la semana, incluso desde la misma voz de los ciclistas que están de acuerdo con el sentido que se deben mirar más a fondo otras medidas de protección de seguridad para ellos en carretera, más allá de prohibir este tipo de desempeños a lo largo de un recorrido. Pues precisamente porque queríamos escuchar de algunos de los corredores sobre este sentido. Usted ya los va a escuchar porque no todos opinan igual. Cada uno tiene una perspectiva. Claro, también muchos de ellos están en una posición diferente de sus carreras deportivas. Hay muchas referencias y se los vamos a enlistar. Están opiniones de Maxi Richese, está Oscar Sevilla, está Miguel Flores, Winnie Anacona, está Sergio Higuita. Y empezamos la cuenta con Egan Bernal. La verdad es una bobada, es algo muy tonto. Yo creo que hay otras cosas mucho más importantes que tienen que mirar. La verdad estamos compitiendo muchas veces en situaciones que no son las correctas, ¿no? Por ejemplo, ayer había aceite en la bajada, ¿no? Cuando de verdad que los comisarios iban adelante y podían mirar, incluso se olía el aceite cuando nosotros estuvimos ahí en la bajada. Hay otras cosas más peligrosas y yo creo que de verdad deberían volverla a pensar, porque yo creo que no muchos corredores están contentos con esta decisión, y la verdad que también pues sería bueno que escucharan también a esos corredores pues que tampoco están tan contentos con esa decisión. Sergio Higuita. A mí en lo particular no me parece esa posición peligrosa. Creería yo desde mi punto de vista que nosotros los ciclistas tenemos otros peligros más grandes en la vida, de lo que, por ejemplo, lo que me pasó a mí en el Dauphiné. Estos volardos que separan la vida son muy peligrosos, algunos obstáculos, o lo que pasó en una de las etapas del Tour que estaba llena de aceite la carretera y de jabón. Entonces pienso que nosotros nos puede perjudicar bastante esta medida. Y la de los bidones, sí me ha pasado de que he pisado bidones y me he desestabilizado bastante, pero hay veces es accidentalmente que por la carretera están en muy malas condiciones, se salen los bidones y uno los pisa y se desestabiliza.
y sí me pasó de que ya me multaron porque yo llevaba 4 bidones para unos compañeros y no era capaz de entregárselos. Entonces me atacó un equipo y me tocó soltarlos en ese caso de emergencia y me vio el comisario y me multaron. Entonces es una medida, claro, que está muy bien para el medio ambiente y todo, pero hay veces nos sale de las manos en, en algunas partes de la carrera cuando se pone así de este tipo o así. Entonces habrá que tener también cuidado con eso. Winner Anacona. Pues sí, yo la verdad no tenía conocimiento del reglamento. Me enteré casualmente el viernes sobre estas prohibiciones. Pues yo la verdad, cuando me preguntaron sobre esto, pues no sé, yo sé que hay quien está a favor, hay otros que están en contra. En mi caso, pues yo la verdad esas posiciones nunca las optaba, así que pues digamos que me es indiferente. Pero pues igual algo de desacuerdo sí, pues porque yo digo que es como interferir en el estilo de algunos corredores. Yo creo que el que usaba ese tipo de posiciones es porque igual tenían la seguridad de hacerlo, ya sea la posición bueno, la de meterse en el manubrio y dar pedales en el descenso o la de los brazos extendidos. Que bueno, yo creo que sea como sea la UCI siempre vela es como por el tema de seguridad, ¿no? De seguridad de los corredores, de quitar los menos riesgos posibles, pero pues por otro lado es como entrar a prohibir el estilo de correr de algunos corredores, valga la redundancia. Entonces llegarán algún día donde dirán, pues yo no sé, se prohíbe alzarse en pedales, levantarse en pedales porque no es peligroso, no sé, sabes, en el ascenso, porque si vas en punta porque puedes ocasionar una caída. Entonces lo que yo digo, seguramente los corredores que hacían y optaban esas posiciones nunca han tenido inconvenientes, nunca han tenido caídas, nunca se han presentado cosas más allá de que arriesgaron sus vidas. Obviamente siempre yo escuchaba reiterativamente en las transmisiones en cualquier parte donde decían que obviamente eso no era apto para personas que no fueran inexpertas, que no eran todavía profesionales, que por favor no optaran esas posiciones. Y de hecho me parecía bien esa aclaración pues dentro de la narración de las carreras, porque era evitar que la gente a lo mejor eso hiciera cosas o posiciones en cierta forma inexperta y pudieran tener problemas. Por lo mismo digo que es un poco tonto el tema de que la UCI diga estas cosas. El tema de las vallas sí me parece genial. Todo sea por la integridad y salud de los corredores. Me parece también bien lo que hicieron de prohibir las llegadas en descensos. Ya vimos lo que pasó el año pasado en Polonia, que fue pues una caída muy fuerte, casi trágica. Entonces, en esos aspectos sí me parece bueno. De hecho, de pronto han estado un tanto demorados en hacerlo y como siempre, ¿no? Hasta que no pasan las cosas, los accidentes o tragedias, no se toman medidas, ¿no? El tema de los bidones, pues ya vemos que en las carreras siempre hay unos puntos de recolección tanto de basura de bidones y yo creo que muchas veces cuando uno tira un bidón y rebota, pues eso es algo que está claro que no se hace con mala intención. Uno nunca busca hacerse daño o hacerle daño a los propios colegas en competencia y muchas veces ha pasado que tú tiras un bidón en cierta manera y rebota, pero es de manera sin intención, no es de manera malintencionada que tú busques ocasionar un accidente, ¿no? Yo creo que eso también es un tema que se le han ido dando un manejo, lo que te digo en el tema de recolección tanto de basuras y de bidones, pero que no deja de ser un poco complejo, pues porque al final cuando hacen competencia y no están los puntos de recolección, es difícil bajar a buscar a todos los compañeros, uno por uno, recoger todos los bidones y bajar al coche. Normalmente se optan por tirarlos en cierta forma donde está la gente o entre los pueblos, que se sabe que pues o los van a tomar o los van a tirar a las basuras. Y bueno, es un poco lo que pienso de las nuevas medidas y bueno, como te digo, ahora quién está a favor, quién está en contra de esas situaciones, ¿no?
Oscar Sevilla. Bueno, respecto a las medidas de la UCI, la verdad que empiezo por la primera, por la posición aerodinámica, bicho o fru, como quieran llamarla. Creo que es ir para atrás, ¿no? Pienso que hay situaciones mucho más peligrosas que esa posición en las carreteras, ¿no? En las carreras, en muchas carreras, digamos, ya no te hablo de carreras de primera línea, carreras UCI, que digamos le falta digamos mucha señalización, le falta muchas seguridad en muchos momentos de la carrera y seguramente que sean más importantes que quitar esa posición, ¿no? Una posición que obviamente no la puede hacer cualquier persona y creo que vosotros los comentaristas lo decís muy claro en las transmisiones, ¿no? No la hagan, cuidado, pero creo que en profesionales obviamente pues uno corre un riesgo y creo que por eso se llama profesional, porque sabes digamos más o menos lo que haces, siempre mientras obviamente hay peligro, pero sabes lo que haces. Creo que hay posiciones más peligrosas, como la posición, digamos, agachada sin un punto de apoyo, ¿no? Donde te apoyas en el manillar y no te apoyas en la barra en ningún lado, pero creo que es más inestable. O la posición de Pantani, antigua, ¿no? Que se ponía sobre el sillín. Creo que no le veo, digamos, lógica, bajo mi punto de vista, obviamente. La respeto, pero no creo que tiene mucha lógica. Y bueno, ahora el tema también de apoyar los brazos en el manillar. Obviamente esa posición sí me parece más peligrosa, ¿no? A veces el ciclista que la haga tiene que saber dónde la hace, ¿no? No es igual hacerla un corredor solo en una fuga solitaria que un corredor cuando va jalando el grupo, ¿no? Un grupo de a lo mejor de 200 corredores y que va tirando y va agarrado ahí. Ahí sí, digamos, hay un punto de riesgo, ¿no? Y a veces hay que saber dónde hacerla. Ahí quizá yo pondría una medida, ¿no? No lo pondría totalmente prohibido, pero sí depende de la situación, ¿no? Creo que no ha pasado nada, pero sí es una posición, digamos, que sí puede ser más riesgosa o un accidente más grande, ¿no? Porque, como te digo, cuando vas tirando un grupo de 200 corredores y el corredor delante va agarrado al manillar, o sea, apoyado, cualquier hueco que coja, cualquier piedra que coja se puede ir y puede hacer un accidente grave, ¿no? Entonces, esa medida la revisaría y pondría, digamos, como pues depende de dónde, ¿no? Aunque es difícil, digamos, de juzgar. El tema de avituallamiento lo veo muy bien. Creo que el tema de avituallamiento obviamente ya se viene trabajando en eso, ¿no? En no tirar las cosas por ahí, los papeles. Incluso creo que la mayoría de los ciclistas ya es consciente y se lo guardan en el maillot y cuando hay un punto pues de avituallamiento lo botas, lo tiras o bajas al carro y lo dejas. Los bidones va a ser complicado. Creo que va a ser complicado porque obviamente pues hay situaciones de carrera donde vas a tope, al límite y a veces no puedes guardar la carabañola y la botas o se la botas al público. Yo creo que también va a ser un poco complicado, ¿no? Un poco difícil de gestionar. Como te digo, estoy a favor de que todos tenemos que cuidar el medio ambiente y la imagen del ciclismo, pero creo que va a ser también, digamos, un poco polémica. Hay que mirar las carreras World Tour, ¿no? Hay carreras, digamos, UCI 2.2, 2.1, que dejan mucho que desear a veces, ¿no? Entonces, creo que también se puedan, digamos, molestar en mirar más, digamos, esa seguridad o otras cosas quizá más importantes, ¿no? Yo pienso que también sería bueno que hubiera un grupo en la UCI, ¿no? De ciclistas profesionales, ¿no? No sé si la Asociación de Ciclistas Profesionales, la ACP o algo así para que también, digamos, tuvieran su voz y voto, ¿no? En estas situaciones. Maximiliano Richese. No, con respecto a eso, lo del reglamento es como lo que piensan más o menos todos los corredores, o sea, no es por ese sentido que es muy peligroso o que corremos riesgo. Si te pones a mirar, es lo que un poco reclamaron ya mis colegas también, ¿no? En internet, que en vez de estar controlando eso y suspendiendo posiciones en la bicicleta, o sea, poniéndonos reglas a nosotros, tendrían que controlar otras cosas, como el tema de vallas y rutas que no están en muy buen estado y bueno, que nos hacen hacer muchas veces llegadas más peligrosas, que es por eso que la mayoría de las veces hubo grandes caídas y gente que terminó muy lastimada, y no por estas posiciones que ellos están diciendo que son peligrosas. Si te pones a pensar, o sea, decime qué caídas o algo viste con estas posiciones aerodinámicas que nosotros usamos para bajar. Por lo general se usa cuando uno viene solo o en una escapada en poca gente, no se usa en el grupo cuando venimos todos juntos, porque ahí sí es peligroso y nosotros somos conscientes de eso. Así que nada, lo veo un poco insulso, no sé cómo llamarlo, a estas nuevas reglas y que no controlen el resto, como lo que pasó en Polonia el año pasado. Miguel Flores. No, la verdad que para mí esas son buenas decisiones porque
sea, muchas veces esta posición tan aerodinámica no es que haya creado las caídas, pero tal vez sí crea un poco de nerviosismo, sobre todo por las velocidades, y siento que corredores con mayor talla, más pesados, más grandes, llevan aún más ventaja que corredores muy ligeros, entonces es una buena medida. En cuanto a la posición de crono, pues bueno, no veía ningún problema con esto, pero bueno, igual son decisiones que son para todos igual. En cuanto a los bidones, me parece muy bueno, porque sí, muchas veces se pasa el susto, se cae la caramañola, uno no sabe si está llena, si no, y además del movimiento que uno genera, se genera pues los demás, ¿no? Si uno se mueve, se mueven los otros y se vuelve como el efecto dominó. Entonces sí es peligroso, son buenas cosas y esperemos que se ponga en práctica rápidamente. Mari, ya los corredores han hablado. Yo creo que seguramente va a haber un periodo de acople, pero a mí lo que más me asusta de todo esto es cómo van a medir los comisarios en carrera, que no todos van a poder estar tan cerca de un corredor para ver las posiciones. Y si lo tienen que hacer a través de los videos, ¿en qué punto, según el reglamento, va a ser una posición, digamos, ventajosa sin tocar el cuadro transversal perdón, el tubo transversal del cuadro, que es ahí donde va a haber un poco como de, ¿sí fue o no fue? Eso es lo que a mí me da un poco de nervios, Mari, de que ellos realmente puedan interpretar la nueva fórmula que se está proponiendo en el reglamento. Sí, es algo pues que llama, como decimos, a la polémica, a la posibilidad de tener diferentes puntos de vista, y mucho más si se apela a este tipo de decisiones desde una toma de video. Es imposible estar atento a todos los corredores desde muy cerca, y será bastante complicado poder controlar. Es un poco lo que pasa en este tipo de disposiciones, y lo decías hace un momento, tiene que ser algo que esté completamente dispuesto y que no permita variaciones dentro del reglamento, porque a veces sí encontramos algunos puntos ciegos que nos dejan un poco en duda sobre la aplicación completa o no de este tipo de disposiciones. Otra noticia importante que se dio en la semana fue una nueva actualización de sustancias prohibidas que quedarán fuera de la lista de acuerdo a la Agencia Mundial Antidopaje. Cada año se actualiza, es una situación que la Unión Ciclística Internacional también ha propuesto algunas sustancias para que la AMA pueda hacer el análisis y la saque de una, digamos que de una lista no sancionable a una que sea totalmente sancionable, como ha sido el caso del tramadol. Sin embargo, bueno, pues cada año se está buscando algunas de estas sustancias que son de uso terapéutico en muchas ocasiones, pero que en este caso, Mari, ha sido pues también ya una situación de los glucocorticoides que se van a ajustar, pero hasta el 2022. Estas hormonas que se utilizan habitualmente para que el organismo del deportista pues se resista a esas situaciones de alto estrés, de alta tensión, pues pasarán a ser parte de esta lista de medicamentos sancionados a partir del 2022, como lo dices. Y según han indicado varios entes del deporte a nivel internacional, sugiere un momento que se sigue pues promoviendo, de buscar todas esas sustancias que de alguna u otra manera perjudican la salud de los atletas.
y en este camino pues ha surgido esta situación que mencionamos. Es un paso adelante, ha dicho también el presidente de la Unión Ciclística Internacional, David Lapartient, y una forma de seguir buscando ese pues camino hacia el deporte limpio, pero sobre todo hacia un deporte de alto rendimiento que no produzca consecuencias complicadas de salud en el futuro para los atletas. Y bueno, como siempre, le quisimos preguntar a nuestra amiga del programa, la doctora Lorena Adarve, que ha estado cerca de muchos equipos en Colombia y que actualmente está con la organización del equipo UAE Team Colombia, pues que nos explique para que entendamos perfectamente qué son los glucocorticoides y qué efectos son los que provocan cuando son creados de manera digamos, exógena y cuáles serían también los efectos secundarios, porque hay que tomar en cuenta que mucha gente no sabe en lo que se mete cuando utiliza estas sustancias. Esta parte de los glucocorticoides es muy importante porque es una campaña que viene haciendo la UCI desde el 2017, cuando empezó con el tramador para la protección de los deportistas, de la salud de ellos, especialmente de los ciclistas. Entonces para él es algo grandioso prohibir que los glucocorticoides sean utilizados y la verdad es que la AMA tiene muchísimo que ver en esto y han hecho un trabajo en conjunto para lograrlo. Esto se va a empezar a implementar a partir del año 2022 y se habla de que van a ser prohibidos tanto la parte de las inyecciones periarticulares y intraarticulares, todas las cosas alrededor de las articulaciones, dentro de las articulaciones, dentro de la parte de los tendones, las que se encuentran dentro de la bursa, a nivel de las lesiones, las que son intradérmicas y subdérmicas. O sea, es totalmente prohibido cualquier utilización de esto. Mi pregunta siempre va a que si hay un TUE, se solicita un TUE para utilizarlo, se van a autorizar, ¿sí? Porque entonces, pues si tú tienes una prohibición de esa sustancia, pero el deportista logra que conseguir una autorización o soltar una autorización médica para que se le autorice su uso, pues entonces allí ¿qué va a hacer la UCI? Porque entonces no estaríamos haciendo nada. Sí, ya sabemos que obviamente los glucocorticoides tienen muchísimas funciones, dentro de los que se encuentran procesos antiinflamatorios, que sobre todo en lo que más se utilizan, ¿no? Los glucocorticoides o corticoides son fármacos antiinflamatorios, actúan a nivel como antialérgicos o inmunosupresores, y esto viene derivado del cortisol o de la hidrocortisona, que es una hormona producida por la corteza adrenal. Cuando estamos hablando del listado de sustancias prohibidas como glucocorticoides, tenemos que dentro del listado está la beclometasona, la betametasona, budesonida, la cortisona, la dexametasona, que son de las más utilizadas, la hidrocortisona, la prednisolona y la prednisona, que son de las que más se utilizan en este momento, no solamente en ciclismo, ¿no? Cabe aclarar que estas sustancias se utilizan en muchos deportes, no solamente en el ciclismo, sino en múltiples actividades deportivas. Uno puede hablar de sustancias como estas utilizadas en fútbol, utilizadas también en deportes como el atletismo, en natación, o sea, donde haya a veces un cuadro de pronto de lesiones por inflamación o cuadros alérgicos, ¿sí? En remo, o sea, hay muchas actividades deportivas en las cuales uno encuentra que este tipo de sustancias se pueden estar utilizando. Adicional a que se pueden utilizar en la parte terapéutica, ¿sí? Para tratar alergias, inflamaciones y otro tipo de afecciones de piel, también se puede encontrar que este tipo de sustancias pueden aumentar de peso, pueden producir alteraciones a nivel emocional, alteraciones del sueño, puede tener niveles de hiperglucemias, niveles de azúcar alto el deportista, aumento de riesgo de infecciones porque afecta su sistema de defensa, miopía, cataratas, y puede llegar, cuando se utiliza en personas más jóvenes, en niños que están en la etapa de crecimiento, puede producir un retraso en el crecimiento. Por ejemplo, uno que es muy conocido y que se ha utilizado muchísimo está, por ejemplo, la dexametasona, ¿sí? Sabemos que los glucocorticoides
van a mejorar el rendimiento, pero ¿por qué lo van a hacer? Pues porque van a suprimir el dolor a veces provocado por intensidad o por repeticiones a nivel de la contracción muscular o por algún tipo de lesión que tenga. Esto va a hacer que va a aumentar la tolerancia al ejercicio, ¿sí? Además tiene un efecto hiperglucemiante que permite pues que haya más disponibilidad de glucosa, y entonces esto va a hacer que el deportista tenga mucha más energía. Y también cuando habla de alteraciones a nivel como euforizantes, que lo coloca mucho más enérgico. Entonces por eso se habla que esta sustancia es considerada dopante porque mejora el rendimiento deportivo, ¿sí? Y como te digo, se puede usar en cualquier tipo de actividad deportiva. Y esto es lo que se está tratando de evitar. Pero siempre la pregunta es, bueno, y si el deportista de pronto demuestra con una formulación médica que puede utilizarlo, porque también tengamos en cuenta que muchos glucocorticoides se utilizan para manejo a nivel de asma o problemas pulmonares, y esto va a mejorar su capacidad pulmonar. Entonces eso también se podría considerar en que mejora el rendimiento. Entonces pienso que también esa parte de la UCI que está manejando de esa restricción de estos medicamentos tiene que ir un poquito más allá y controlar muchísimo más todo lo que es las autorizaciones terapéuticas para los deportistas. Porque considero que, por ejemplo, si hay un deportista que está, por ejemplo, haciendo algo a nivel de piel, tiene alguna reacción alérgica o algo, esto sí es muy delicado porque muchas veces son reacciones alérgicas que de verdad necesita el deportista un medicamento de acción rápida para poder que funcione bien. Pero si realmente el deportista no tiene ninguna alteración a nivel respiratorio, por ejemplo, no tiene un cuadro asmático severo, claro que para tú pedir un TUE te piden que tengas una espirometría, ¿sí? Pero si tú estás en carrera inmediatamente y el médico de pronto de carrera que está allí o la persona encargada, pues no se va a tomar el tiempo para hacer este tipo de revisiones, y el deportista requiere este medicamento, ¿qué va a hacer la UCI en ese caso? ¿Suspenderlo? O sea, no autorizarlo o retirar al deportista, porque es que siempre vemos son esos casos repetidos. Eso es lo que siempre nos cuestiona cuando de pronto prohíben un medicamento y vamos a la otra parte si lo van a autorizar por medio de una autorización terapéutica. Creo que allí donde deberían ser más restrictivos. Bueno, menos mal que Lore nos ayuda porque no está tan fácil. Uno lee las palabras, Mari, pero entender a fondo exactamente qué son las sustancias y para qué son utilizadas, pues mejor que nos los digan los expertos. Completamente, es un trabajo específico de los profesionales de la salud y es un concepto que sin duda nos ayuda a entender un poco más la importancia de esta decisión en materia de deporte y de ciclismo. Pues las carreras esta semana no se van de Francia, por lo menos una de las que ha tomado como mayor impacto en los últimos años, porque apenas va a cumplir su 6ª edición, pero ya se puede tomar en cuenta como una carrera que le ha ganado, digamos que el avance de proyección a otras como esta que pasó, que tuvimos en la Étoile de Bessage, porque el Tour de Provence se ha convertido en una carrera del Pro Series, que no es fácil llegar ahí porque tiene que tener ciertas condiciones, pero que ha sabido también crear un aura especial porque tienen montañas para poder colocar unas etapas muy importantes, y este año repitieron la fórmula para intentar subir al Mont Ventoux, no hasta arriba, pero más o menos hasta donde se marca una buena exigencia, que es el Chalet Reynard. Mari, es una carrera que también va a albergar una lista de competencia muy, pero muy importante, porque incluso tendremos campeón del mundo. Nadie menos que Julian Alaphilippe iniciando su temporada 2021 junto a un potente Duconi Quick-Step, que sin duda inicia también aquí ese camino que seguramente perfeccionará a lo largo de las clásicas. Es un equipo muy fuerte, muy potente, que estará acompañando al dueño de la camiseta arcoíris en el inicio de carreras en su país. Y a esta lista pues se suman otra serie de nombres como Arnaud Ademar con el Groupama Français de Ye, la participación en Astana de Alexander Blasov, que fue uno de los grandes protagonistas de esta carrera el año anterior, al lado de los hermanos Izaguirre, y por supuesto del colombiano Harold Tejada. La presencia de Egan Bernal junto a Iván Ramiro Sosa y un Ineos Grenadiers muy joven, y eso me llama muchísimo la atención porque es una nómina bastante joven que sin duda puede dar aquí
una importante sorpresa, más allá de lo que seguro estará buscando hacer Egan Bernal en la continuidad de su preparación. Y en ese mismo orden de ideas, pues tenemos la presencia de Warren Barguil con Arkea Samsic, la participación en esta carrera de Wout Poels con el Bahrein Victorious, y los hermanos Herrada, que buscan seguirle dando un muy buen camino en la temporada al equipo Cofidis. Vamos a tener ahí a Rubén Fernández completando, digamos que la nómina de los escaladores para este equipo. Será también el estreno de Laurent Deplu, el corredor belga con los colores de Ineos, así que va a ser importante. Estará también el pequeño escalador, pequeño en tamaño, pero buen escalador, Eddie Dunbar. Mucha gente también nos ha preguntado que por qué no está Nairo Quintana, porque él es el campeón defensor, después de lo que hizo también en la montaña el año pasado. Pero obviamente pues el equipo está tratando de darle un espacio todavía a la recuperación de las rodillas de Nairo. Nairo ya no debe tardar en estos días en viajar, lo que pasa es que pues ha tenido el problema familiar con su papá, que ha estado un poco delicado después de haberse contagiado de coronavirus, entonces pues eso obviamente ha retrasado un poco el inicio, pero esperemos que Nairo pueda cumplir con el siguiente evento de calendario en Francia, que sería el Tour de los Alpes Marítimos para dentro de unos 10 días más o menos. La carrera en sí, pues es una carrera corta, Mari, pero tiene ese elemento, más allá de que hay una llegada en alto, tiene elemento de una montaña un poquito más exigente, por supuesto, de lo que vimos ahora en Étoile de Bessèges. Sin duda, y pues acudo a la experiencia de vivir muy de cerca esta carrera el año anterior, con esa posibilidad de ver un duelo incluso desde la primera etapa de los corredores que estaban buscando hacer un buen trabajo en la clasificación general, cómo poco a poco se fueron proyectando en ese camino. En esta versión tendremos también otra llegada que, si bien no tiene la alta montaña que presentará el Mont Ventoux, pues sí es un escenario para corredores potentes en la escalada, y a esto se le suma la presencia de otras grandes figuras. También tendremos la participación de Bauke Mollema con el Trek Segafredo, el UAE Team Emirates, que también presenta una nómina bastante importante para este tipo de recorridos. Allí tendremos a otro colombiano, Andrés Camilo Ardila, y la participación por Movistar, pues creo que también nos llama a estar muy presentes y muy pendientes, porque Abner González, un corredor del que hablamos hace algunos podcasts, el puertorriqueño, estará debutando en esta presentación con Movistar, y es sin duda un momento histórico para el ciclismo de Puerto Rico ver a este hombre rodando con una escuadra World Tour. También tendremos la presencia de Fabio Aru, que pues después de haber participado en 3 temporadas con el equipo del UAE Team Emirates, ahora va a estar con el equipo Cubecas Asos, que va a ser la casa de Sergio Luis Henao, que él va a empezar un poco más tarde, hablamos de Checho, pero Fabio Aru sí va a estar presente, así que a ver cómo vienen las piernas cargadas del hombre, a ver si le regresa la inspiración. O sea, realmente tenemos bastante cargada digamos que la nómina de los escaladores, porque en el Bora, por ejemplo, está Félix Groscharner y Patrick Conrad, que deben de también tener seguro como objetivo brillar en el día de la subida. Y pues hay equipos que son también de los más pequeños, de los continentales, que van a tener una posibilidad de estar, como es el Saint-Michel-Aubert y el Roubaix Lille Métropole, que son 2 equipos continentales franceses. Es una de esas carreras que, si bien es corta, porque no es de 5, sino de 4 etapas, sí nos deja una sensación de que vamos a tener una carrera importante. Incluso el mismo Tim Wellens había dicho, Mari, que esa primera carrera en donde él se coronó, la Étoile de Bessèges, se había corrido con un ritmazo como si ya estuviéramos en abril, mayo, no necesariamente en febrero. Las circunstancias actuales del panorama ciclístico han motivado este tipo de movimientos, y eso creo que le agrada muchísimo al aficionado. En algunas situaciones o casos de los ciclistas, pues los puede tomar un poco desprevenidos, porque tal vez están pensando en iniciar un poco más calmados esta participación en la temporada,
pero esa idea de que es una única oportunidad, de que se ha tardado también la temporada para dar comienzo, pues da también esta motivación de generar movimientos inesperados y sobre todo eso, un alto ritmo de carrera que solo permita que los que están en mejor forma y en mejor momento puedan brillar en la clasificación general. Bueno, esta competencia va a pasar para nuestros amigos en Colombia, en Señal Colombia, tempranito, así que les recomendamos que visiten la página de Señal Colombia Deportes, porque ahí están los horarios y todo, pero bueno, se empieza el jueves a las 7:30 de la mañana, por ahí nos estaremos conectando para seguir esta carrera. Y otra que también está programada para el fin de semana es una carrera clásica de un solo día. Digamos que no se han dado las malas noticias de que no se vaya a celebrar, porque ya lo que había pasado en España es que se han ido eliminando algunas carreras, infortunadamente, pero la clásica de Almería sería una carrera que sí está en el calendario, es una carrera de un día, entonces pues es un poco más fácil controlar, digamos, no un pelotón de un solo día a un pelotón de varias etapas. Entonces ahí, si no pasa nada raro, estaríamos viendo a Fernando Gaviria, Mari, antes de que se estrene, digamos, con sus puntos de World Tour en el UAE Tour, estaría trabajando Maximiliano Richese con Fernando Gaviria en esta carrera, en donde pues obviamente tendremos una carga muy alta de velocistas. Sí, las condiciones de recorrido permiten esa posibilidad de ver a los hombres más veloces apostando aquí por una victoria. Por eso, dentro de esa preinscripción, vemos una buena presencia de velocistas, entre ellos el colombiano Fernando Gaviria, que como lo dices estaría acompañado de Maximiliano Richese. La posibilidad de ver una vez más a Pascal Ackermann aquí, haciendo sus exhibiciones de velocidad, la presencia de Danny Van Poppel con el Wanty Gobert, la presencia también de otros valores muy importantes en escuadras World Tour como Giacomo Nizzolo con el Team QVK Asos y la presencia del Ducoming, que nos estaría presentando por primera vez en su regreso a Mark Cavendish con esta nómina del Ducoming. Adicional a eso, Goga, pues estaremos muy atentos si se da la posibilidad de ver en acción a Edwin Ávila, que estaría abriendo temporada con el Burgos BH en esa clásica de Almería. Ya lo hemos visto ahí en unas fotos presumiendo ese color morado obispo, que la verdad es muy atractivo el color y se nota muy bien dónde están los muchachos. También llama mucho la atención el estreno que va a tener el joven británico que pertenece a las filas del Movistar, a Gabriel Culeg, que bueno, pues es una perspectiva para la velocidad, así que vamos a ver si al hombre lo meten en calor rápido. Por ahí está una prescripción de Juan Diego Alba, pero bueno, pues es algo que todavía no sabemos hasta en unos cuantos días, cuando ya este podcast, seguramente usted ya lo habrá escuchado, pero bueno, tendremos acción entonces en estos días. Estaremos esperando también la confirmación de otras latitudes, porque hay acción en Turquía, en donde también tenemos presencia de corredores colombianos. Y lo que habías comentado, Mari, acerca de ese último evento que hubo recientemente en Guatemala. Tuvimos el 9º Tour por la Paz Justa en Guatemala durante la semana anterior, a la par justamente con el desarrollo de la Étoile de Bessèges en Francia. Pues en esta carrera participaron 11 corredores colombianos, una buena presencia de Costa Rica, de Estados Unidos también hubo participación, incluso iniciaron la carrera con victoria de etapa, pero a lo largo de este trazado vimos como poco a poco Cristian Camilo Cubides, colombiano que compite con uno de los conjuntos más destacados en Guatemala, el Hino One Larret, no solo se hizo presente en las grandes definiciones, sino que al final escaló a la primera posición del podio para celebrar el título de la carrera. Además tuvimos la oportunidad de ver con victorias de etapa a Adrián Bustamante y a Luis Fernando Jiménez, corredores que se han destacado de muy buena forma en años anteriores en la Vuelta de la Juventud. Tuvieron esta participación gracias a dos marcas que confían muchísimo en este ciclismo y en competir a nivel de América, como el Edición Smart y el Team Herrera Sport, y a través de estas presentaciones pues han cerrado una magnífica participación durante la semana.
Esta carrera abrió las competencias para la categoría élite y sub-23 masculina en el territorio guatemalteco y es clasificatorio para la Vuelta a Guatemala, versión número 61, que se cumplirá este año. Así que poco a poco, pues también vamos viendo cómo en esta parte del mundo se abre el panorama hacia la organización de carreras. Ya tuvimos la Vuelta al Táchira, ahora el Tour por la Paz en Guatemala y esperamos pronto que también en otros países se vayan reactivando estos calendarios. Y bueno, para los paisanos míos, los aficionados mexicanos que siempre me dicen, ay, es que no tenemos a nadie, ¿dónde están los muchachos? ¿En dónde? Bueno, pues le cuento que en el Gran Premio Gasipasa, que se corrió en Turquía el pasado 7 de febrero, tuvimos la presencia del famoso Hueso, como se le dice de cariño a Ulises Castillo, corredor veloz, un rematador natural que tiene el ciclismo mexicano y que está participando con el Wildlife Generation Pro Cycling, que es un equipo continental de los Estados Unidos. Bueno, pues Ulises terminó quinto en ese evento que terminó ganando un bielorruso, Raman Tishkov. Pero me da mucho gusto que Ulises Castillo ya esté involucrado en otro tipo de calendario, en este calendario en Europa y en Asia. Y bueno, pues algunos nombres que usted sí pueda haber escuchado antes, como el de Andrea Guardini, que todavía está ahí también en este calendario. Bueno, ahí estuvo presente y Ulises Castillo terminó quinto en esa salida. Estaremos pendientes de lo que haga el corredor mexicano, otro buen embalador que tiene el ciclismo en Latinoamérica. Y bueno, con esta información, Mari, vamos a despedirnos de esta emisión de Pendiente Máxima y nada, estaremos pendientes de cualquier otra noticia, porque ya en estos próximos 2-3 días vamos a conocer el recorrido del Giro de Italia al completo y el de la Vuelta a España. Estamos expectantes de esas novedades, ya de conocer ese panorama completo y de seguir comentando todo este camino hacia las grandes vueltas. Solo una información adicional en ese Gran Premio de Turquía, que fueron 2, sábado y domingo. También en el Gran Premio de Alania estuvo presente Cristian Giustre, colombiano que inició temporada con el Yoti Victoria y que tuvo una muy buena posición, 6º lugar en esa jornada que fue ganada por Davide Gaburu del equipo Bardiani CSF. Así que de esta manera también los nuestros están afrontando estos compromisos en territorio internacional. Un abrazo para todos y seguimos en sintonía con el ciclismo y con Pendiente Máxima. Muchísimas gracias, Marisol Toro, que está como siempre en Cali, Colombia, y aquí virtualmente desde la costa este en los Estados Unidos. Pues nada, se despide su amiga Oga también, esperando que nos acompañen muy pronto, porque Pendiente Máxima viene cada semana. Gracias.